conexión con Dios. Dios les bendiga a todos mis amados en el Señor. Damos gracias a Dios por este enorme privilegio que el Señor nos da de poder estar frente a estas cámaras de televisión y poder entrar hasta la intimidad de su hogar. Este es su programa Tiempos de Libertad. Dice la palabra en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Somos libres en Cristo Jesús. Estoy en esta tarde, como siempre, en compañía de nuestros amados pastores, el pastor José Jesús, amén, quien vamos a darle la oportunidad ahorita para que se dirija a ustedes. Que Dios les continúe bendiciendo, querido pueblo, que nos está viendo ahí en la intimidad de su hogar, también en las redes sociales del Facebook, y a los extranjeros, pues que lejos de nuestra querida Honduras nos están sintonizando. Que Dios les bendiga y que disfrutemos de esta bendición de la palabra del Señor. Mucho gusto. Amén. Y nuestro amado pastor Juan José. Gracias, pastor. Bendiciones. Pastor Jesús, como siempre es una bendición muy, pero muy extraordinaria poder estar con ustedes en este tiempo donde el Señor en su gracia nos permite poder compartir su santa y bendita palabra. Queremos también saludar a todos nuestros amados hermanos y amigos que nos ven a través de la web, del internet, en muchos países. Hemos tenido noticias de personas que nos ven en Estados Unidos. Sí. Para ellos vaya nuestro saludo. Amén. Y quiero decirles que este programa también está siendo transmitido vía Facebook a través de la página del canal Naos Televisión Cristiana, así que también pueden sintonizarnos ahí. Y este programa se transmite los días lunes en este mismo horario de 1 a 2 de la tarde y los días jueves. Los lunes tenemos como parte del programa desarrollar algún tema de mucha importancia dentro de lo que es el estudio de la palabra. Y los jueves de preguntas y respuestas. Así que va a aparecer un número en pantalla para que ustedes nos manden sus preguntas, para que aquí nuestros amados consiervos en el Señor y este servidor, preguntas, comentarios y este servidor pueda también colaborar en lo que es la respuesta. Quiero saludar a la hermana Lisi, quien nos escribió el lunes de esta semana y nos pidió que orásemos porque ella y su esposo quieren tener un bebé. Hemos estado orando por usted, hermana Alicia, y creemos que Dios va a hacer la obra. Así que hay que confiar en el Señor, que todo se dé en el tiempo de Dios. Amén. Y usted, si necesita oración, mándennos. Ahí tienen un teléfono en pantalla, que aunque no lo hagamos aquí en el programa, nosotros siempre oramos, sea con la iglesia o sea en la intimidad de nuestro hogar, por cada una de las peticiones que ustedes nos envían. Vamos a entrar en materia, mis amados. Este es un programa para preguntas y respuestas y a las cuales vamos a entrar de inmediato. Y voy a iniciar con el pastor José Jesús. Pastor, ¿por qué usa la frase eternidad pasada? ¿Qué significa? Interesante pregunta. Y para ello vamos a ir a la Sagrada Escritura en el Salmo 100. Permítame. En el Salmo 103, verso 17.
hermano Nehemías tal vez nos ayuda. Salmo 103. 3, versículo 17. Y vamos a ver otros textos. Pero en el Salmo 103, versículo 17, nos dice la Sagrada Escritura: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La palabra eternidad quiere decir siempre o siglo. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 8, en Hebreos capítulo 13, versículo 8, nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. O sea, la palabra eternidad lo que nos quiere decir es que Él ha existido siempre. Él ha existido siempre. Y cuando hablamos de eternidad pasada, lo que estamos diciendo es como hablar de un siglo pasado, pero que existe. Ha existido y va a existir siempre. Va a existir siempre. Y hay un texto en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, que también me gustaría que lo leyéramos, donde Dios nos habla en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nuestra mente finita, como seres humanos, como criaturas, nos es difícil comprender lo infinito de Dios, lo eterno de Dios. Pero aquí en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, nuestro Padre Celestial nos está diciendo que Él ha puesto eternidad en nuestros corazones, pero que el hombre no alcanza a comprender y no alcanza a entender. Es por eso que la Sagrada Escritura y el mismo Señor Jesucristo enseñó que unos, cuando mueran, van a ir a una gloria eterna y otros van a ir a una condenación eterna. Amén. Eso muestra de que hay eternidad. Que no la alcancemos a entender ahora, bueno, quizás por falta de lectura de la palabra, pero a los hijos de Dios el Señor nos habla de que nosotros somos eternos. Entonces, cuando hablamos de eternidad pasada, lo que estamos diciendo es siglo pasado, que existió, ha existido y va a existir siempre. ¿Por qué? Repito, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hay dos formas, pastor, de entender lo que es eternidad. La eternidad atemporal, que no tiene tiempo, que no existe el pasado, el presente y el futuro, y la eternidad a través del pasado, del presente y del futuro, que esa es la que nosotros estamos viviendo, que no es precisamente la misma eternidad de Dios, porque Dios vive un presente indefinido. Amén. Gracias, pastor. Excelente respuesta. Pastor Juan José, nació de nuevo el ladrón de la cruz. Muy bien. Primero quiero que podamos ir a la Biblia, ahí en San Lucas, capítulo 23, del versículo 32 al 43 vamos a leer. Dice ahí el texto sagrado: llevan también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Verso 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 34. Y Jesús decía:
Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Verso 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Verso 36. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Verso 37. Y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Verso 40. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Verso 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y el último versículo: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El último, el verso 43, hasta ahí vamos a leer. Verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, pastores, hermanos y amigos, la pregunta es: ¿nació de nuevo el ladrón de la cruz? Podemos notar que en los evangelios, Mateo y Marcos, se nos dicen que ambos malhechores lo injuriaban al Señor, ambos, y que juntamente con ellos, la gente que estaba alrededor de la cruz, también los gobernantes estaban ahí, los sacerdotes, estaban los soldados también haciendo mofa, burlándose del Señor. Entonces podemos notar que la escena es bastante difícil para el Señor, que ya tenía mucho con el hecho de estar siendo crucificado. Así de que, pero como estamos centrados en estos malhechores, porque algunos dicen que eran ladrones, pero el detalle está que la Biblia no habla solamente de que eran ladrones, sino que eran malhechores, y esa palabra tiene una connotación diferente, porque el hecho de ser malhechores involucra que no solamente eran ladrones, sino que también habían sido personas del mundo bajo, por decirlo así, y que el juicio que les vino a ellos, porque según la ley romana, en ese momento ninguna persona por ser ladrona iba a ser crucificada, sino por un delito más grave, y el delito más grave para los romanos era el delito de sedición. Entonces ellos eran parte de un grupo de sedición que se levantaron junto con Barrabás. Se creen que eran compañeros de sedición de Barrabás para sublevarse contra el imperio romano. Entonces de ahí podemos nosotros notar que eran personas que estaban pues transitando por diferentes delitos, no solamente el del hurto, el del robo, y esa fue la razón principal por la cual ellos fueron crucificados. Entonces, estando ellos en la crucifixión, ya en el acto de la crucifixión, la narrativa en Lucas es más amplia. Ahí en Lucas se nos dice que uno de ellos
continuó injuriándole. Pero al transcurrir el tiempo, las horas, ya crucificado, estas tres personas, los dos juntamente con el Señor en medio, entonces uno de ellos, el de la derecha, empezó a reconvenir, como que el tiempo que estuvo colgado en el madero le sirvió a él. Algo ocurrió en su alma, en su conciencia, en su espíritu, porque posteriormente él pudo reconocer realmente su condición de pecador. Pero antes de eso, también quiero relatar un poco sobre el nuevo nacimiento, porque hay veces que no se entiende realmente qué es el nuevo nacimiento. En primer lugar, hermanos pastores, hermanos que nos miran, amigos, el nuevo nacimiento es espiritual y es imprescindible para acceder o accesar al cielo. Imprescindible. Ahora, ¿quién es candidato para nacer de nuevo? Porque no quiero dejar la pregunta con una simple respuesta. Quiero irme un poquito más allá. Por eso le lanzo la otra pregunta. ¿Quién es candidato para nacer de nuevo? Vamos a Efesios 2:1. Quiero que me acompañe ahí con su Biblia. Efesios 2:1. Léalo ahí en el texto bíblico. Va a salir ahí en la pantalla de su televisor también. Efesios 2:1. Efesios 2:1. Dice la Sagrada Escritura ahí. Y Él os dio vida a vosotros. O sea, hablando de Jesucristo, que nos dio vida a vosotros. Cuando estabais, dice, muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, el primer requisito para que una persona, quien sea, ahí está el texto, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, el primer requisito para que una persona pueda experimentar el nuevo nacimiento es que esté muerta en sus delitos y pecados. Y eso es lo que precisamente nos dice la Biblia en Romanos 3:23. Romanos 3:23 nos habla también de la condición de todas las personas, de todos los seres humanos, no importando el extracto social a la cual pertenezca o el nivel académico que tenga. Esta es la condición del ser humano. Ya Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Romanos 3:23 también nos habla sobre eso. Por cuanto todos pecaron, dice, no dice algunos, dice todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23 también. Quiero que me ayude con el texto de Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el acto del nuevo nacimiento, los candidatos para nacer de nuevo somos todos, porque no importa qué tipo de pecado hayamos cometido o estemos cometiendo, somos todos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí viene el otro punto, lo que es el acto del nacimiento. Según San Juan 3, versículo 1 al 5, léalo ahí conmigo, por favor. San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice en ese pasaje que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y dice en el verso 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que es maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, mire, no puede ver el reino de Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. El Señor le vuelve a responder, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El pastor Juan José López está respondiendo en este momento la pregunta, ¿nació de nuevo el ladrón que estaba crucificado a la par de Jesús? Continúe. Gracias, pastor. Entonces, podemos notar bíblicamente, porque aquí en este programa nos vamos a caracterizar, nos hemos caracterizado y nos vamos a caracterizar por irnos al texto bíblico. No en argumentos personales, no en ideas que no estén a tono con la revelación de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento se produce, o el nacimiento espiritual, inmediatamente después de que un alma recibe la gracia de Dios. En ese momento, por el arrepentimiento de sus pecados, y de esa manera, la palabra de Dios, que representa en este pasaje el agua, en el Antiguo Testamento, allá cuando se edificó el tabernáculo y también el templo de Salomón, en los atrios, antes de entrar al lugar santo, había una pila con agua, donde los sacerdotes se lavaban las manos. Había un acto ahí de purificación con agua. Eso representa la palabra de Dios. La palabra del Señor es la única que nos puede limpiar, que nos puede purificar, nos puede hacer actos para luego entrar al lugar santo y al lugar santísimo. En este caso, la palabra de Dios cumple esa función en la vida de la persona. Entonces, por eso dice en Romanos que por el oír viene la fe y el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra del Señor viene y penetra hasta lo más profundo de la persona, y en ese mismo acto el Espíritu Santo hace la labor de la regeneración de esa persona, la regenera, la introduce, según 1 Corintios 12:13, en el cuerpo de Cristo, que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Y desde ese momento esa persona está limpia, purificada, regenerada y sellada con la unción, con el poder, con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, esta persona está completamente equipada para poder entrar y ver el reino de Dios, porque la Biblia dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios, o sea, en su condición corrupta, humana, sin haber disfrutado o gustado de la regeneración y del lavamiento de sus pecados por la palabra y por el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, en el caso de este malhechor, donde en Lucas capítulo 2 vemos el proceso donde él ya estaba crucificado con el Señor y el otro malhechor y el Señor en medio, el tiempo que él tuvo, hubo una revelación acerca de quién era Jesús para él en ese momento. Para ir aterrizando, pastor. Sí. Nació de nuevo este malhechor que estaba con Jesús. Viendo el procedimiento bíblico, sí, nació de nuevo, porque el mismo Señor le autentica su conversión, donde el Señor le dice, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todo lo que el Señor había predicado en su ministerio, el nuevo nacimiento, la regeneración y todo se cumplió. Es que hay mucho cristiano que cree que este ladrón no nació de nuevo por el hecho de que no tuvo oportunidad de mostrar un cambio en su vida.
pero el nuevo nacimiento es lo que explicaba el pastor, es espiritual y se efectúa en el mismo instante que la persona recibe a Jesús como el Señor de su vida. Amén. Así que gracias, pastor. Quiero saludar a nuestro hermano Jorge Cabrera. Ellos nos sintonizan en su casa con su esposa. Gloria a Dios. Y a la iglesia que está ahí en su casa. Saludos para ustedes. Amén. Y saludar a las congregaciones de la Iglesia de Dios, embajadores del Nuevo Pacto, de Colonia Primavera y de Barrio San Miguel. Pastor, ¿algún saludo en especial? A todos los miembros de la Iglesia Evangélica Reformada Betel, tanto en la Colonia Melgar, en la Vendec, y en Palermo, ¿verdad? Y en la Colonia Municipal, como también a Marvin, ahí en la barbería, entrada a Palermo. Un saludo. Amén. Y que Dios les continúe bendiciendo. Saludos. Amén. Qué bueno. Pastor Juan. Sí, claro, yo con todo mi corazón siempre saludo a los miembros de la Iglesia Reformada Betania, en el cual el Señor me honra de ser su pastor, y para mí es un privilegio servir al Señor ahí con la congregación que el Señor ha puesto en mis manos, que Él ganó con su sangre, ¿verdad? Nosotros solo somos servidores del Señor. Muchos saludos. Continuamos, mis amados, en su programa Tiempos de Libertad. Ahí aparece un número en pantalla para que usted nos envíe sus mensajitos y nos haga saber cuál es su comentario o su interrogante, su pregunta. Pastor José Jesús, en 3 minutos, ¿cuál es para usted, a su criterio, el texto o pasaje bíblico más importante de la Biblia y por qué? Interesante pregunta. No tengo un texto en sí favorito o decir este versículo es el más importante de la Biblia, porque 2 de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En ese sentido, entonces toda la Sagrada Escritura es importante, ¿verdad? Es importante. Correcto. Ahora, que tengo versículos seleccionados para mi vida, sí lo hay. Uno es el Salmo 119, versículo 140. Salmo 119, versículo 140, donde dice: sumamente pura es tu palabra y tu siervo la ama. Entonces, ahí... Yo quiero estar sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Ahí está. Gracias, hermano. Pero quiero también refrendar lo que tú acabas de decir al inicio, porque estoy de acuerdo. Amén. Por lo que dice 2 de Timoteo 3:16. Porque no podemos caer nosotros en la trampa, en el error, en la trampa del enemigo, donde vamos a primar un versículo, un texto, o una carta, o una epístola sobre otra. No podemos, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Y toda ella es útil. Así es. Para enseñar, para redarguir, para instruir al hombre de Dios. Amén. ¿Verdad? Entonces, creo que eso es importante, porque en nuestra cultura cristiana, entre comillas, lo voy a poner así, nos gusta siempre tener como objetos sagrados, que eso en un programa anterior también lo señalamos y el pastor lo estuvo ahí enseñando, y entre ellos también la Biblia. Conozco personas que abren, por ejemplo, su Biblia en el Salmo 91 y la dejan abierta con un vaso con agua en la noche, en su casa, ahí al par de su mesita de noche y todo eso. Y les pregunto, ¿por qué hacen eso? Porque esto me ayuda a mí para espantarme los malos espíritus. Mire lo que dice el Salmo 91. Y yo le digo, no, lo que dice el Salmo 91 es grandioso, Leo. Sí. Es maravilloso, pero no comete el error de tenerla como un fetichismo. Porque la palabra de Dios no es para eso. Amén. No es mágica en ese sentido.
La palabra del Señor es para vivirla, Así es. para que nosotros podamos guiarnos adecuadamente, disfrutar nuestra relación con nuestro Dios, porque a través de ella nosotros conocemos con mayor exactitud y profundidad quién es el Dios santo, justo y verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Amén. Yo he estado publicando a través de las redes y pidiéndole a la gente que escriba su texto o versículo favorito. Salmo 91 es uno de los que la gente más cita. Salmo 23, Salmo 23, Efesios correcto. 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y muchos más. Sí. Sí. Pero si ustedes a mí me preguntaran, Pastor Porfirio, deme un texto que usted lo considere como el versículo central de la Escritura, yo sí tengo uno. Ajá. Y no es que entre en menosprecio de lo que es toda la palabra, sino que a la luz de lo que representa cada texto. Porque en la Biblia tenemos versículos, por ejemplo, como cuando Pablo le escribe a Timoteo, y mandame el capote y los rollos. Sí. Claro. No dejan de tener importancia, pero es un valor histórico que podemos sacar alguna enseñanza de la relación y la confianza que Pablo tenía con Timoteo. Amén. Hermano Nehemías, póngame ahí en pantalla, por favor. Juan 19:30. El Evangelio de San Juan 19:30. Para mí este texto es, como les decía al principio, el corazón de toda la Escritura. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esa es la frase. Ahora, Pastor Jesús, pregunto, ¿qué significa para usted la frase consumado es? Que su obra había terminado, su obra redentora aquí en la tierra, ¿verdad? Su obra de redimir a su pueblo había terminado. Entonces, lo que él está ahí diciendo, claro, todavía no había sido crucificado porque está celebrando la última cena con sus discípulos, ¿verdad? Pero ya en su plan estaba hecho, ¿verdad? En su plan de redención ya estaba hecho todo. Pastor Juan José. Sí, recordemos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, donde la Biblia nos dice que Dios en otros tiempos, ¿verdad?, ha venido hablando de diferentes formas y maneras. Amén. Pero que en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo, Jesucristo. Y precisamente el libro de Hebreos es uno de mis favoritos. ¿Por qué razón? Porque el libro de Hebreos hace un resumen magistral Sí. sobre todas las profecías antiguos testamentarias, de los sacrificios, de Moisés y la ley mosaica, y viene a presentar a Jesucristo como superior a Moisés, a Melquisedec, a la ley, a Abraham, a los ángeles, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Él es la consumación de la profecía bíblica. Amén. Es la consumación Sí. de todo el texto bíblico. Este consumado es el abrazo literal entre el cielo y la humanidad. Sin este consumado es, la Biblia pasaría a ser un libro retórico, un libro de historia o quizás un libro profético, pero al estilo de los que tienen diferentes religiones en el mundo. Porque sin este consumado es, no hubiese sido posible el reconcilio de Dios o de la humanidad con Dios. Con este consumado significa la derrota de Satanás y todos sus ángeles y demonios, la derrota del pecado, la derrota de la muerte, porque este consumado es
la exhibición y el grito de victoria de un hombre moribundo en una cruz del Calvario que sacó fuerzas de lo interno de su vida y dijo: Padre, he acabado, he cumplido con la misión que tú me encomendaste. Yo analizaba todos los textos que pusieron en las redes sociales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Salmo 91, pero todo eso, sin este consumado es, no sería posible. Sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios, pero fe ¿en quién? En Jesús. Porque es la fe que nos lleva a Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En quién? En Cristo, pero por ese consumado es. O sea, este texto reviste de una importancia, pero grande en la palabra, y poco se habla de este consumado es. Toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios, pero hay textos que lo tocan a uno, hay textos que hacen un impacto en la vida espiritual de las personas que es increíble como Dios trata por medio de su palabra con cada uno de nosotros. Vamos a seguir con otras preguntas, porque necesitamos evacuar este programa. Pastor José Jesús, Dios ordenaba al pueblo de Israel que matara a sus enemigos, pero en la ley dijo: no matarás. ¿Cómo es eso? Interesante. Tenemos que recordar que Dios es soberano y Él es el creador de todo. Y todo lo que Él hace, dice la Sagrada Escritura, que está bien hecho. Está bien hecho. Y tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio se habla de los mandamientos que se le da al ser humano y se le pide que no mate. No matarás. Pero en Números capítulo 25 versículo 5, Dios le ordena a Moisés para que mate a un grupo de personas. Y quisiera que viéramos ese texto bíblico, Números capítulo 25, versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal peor. Dios, en los mandamientos que le entregó a Moisés y al pueblo de Israel, en uno de ellos le dice: no matarás. Así es. Nosotros no tenemos potestad de quitarle la vida a otro ser humano, y la ley del Señor lo prohíbe. Pero Dios, Él como todo soberano, creador de todo, le ordenó a Moisés para que Moisés le ordenara a los jueces y asesinaran a todas las personas que se habían entregado a la idolatría y que se habían dejado arrastrar por Baal peor, que era el Dios a quien adoraban. Entonces Él, con toda autoridad, le dijo a Moisés y al pueblo de Israel: mátenlos, porque son idólatras y me han dado la espalda a mí, que soy su creador, que soy su formador, que soy quien les da la vida, pero ellos me han abandonado y se han ido a adorar a Baal peor. Entonces, podemos decir que desde el Antiguo Testamento y por otros casos más que la Biblia menciona, no solamente este, porque en otro caso también se le ordenó a Saúl, sí, ¿verdad? En una de las conquistas a que matara hasta los animales. Hasta los niños. Pero niños. Eran pueblos idólatras. Claro. O sea, pero lo que quiero decir es lo siguiente, que ya desde el Antiguo Testamento
podemos nosotros notar, queridos hermanos y amigos, cómo el Dios santo, eterno y justo trata con el pecado. Amén. Ese es el detalle, ese es el punto. Porque en este tiempo, que no es nuevo tampoco, Así es. entre nosotros los seres humanos, aún en la misma iglesia, en el ambiente de la iglesia, el pecado se tiene en poco. No se puede ver la dimensión de cómo Dios ve el pecado. Amén. A tal grado que hay casos extremos. Nosotros lo podemos ver extremos, hasta descabellados y muchas veces hasta contrario a la naturaleza misma de Dios. Pero eso tiene que ver con la seriedad con que Dios trata el pecado. Y no solamente sucedió esto en el Antiguo Testamento, sino que fue también autenticado nada menos y nada más que con la muerte de su propio Hijo Jesucristo. Amén. En la cruz. Amén. Entonces, esa es una implicación grande, Pastor Porfirio. Hay que entender lo que es el término matar. Algunas versiones de la Biblia están cambiando ya el término matar por el de asesinar, que es exactamente a lo que se refiere Dios cuando dice no matarás. Sí. No usar la alevosía, no usar la premeditación y no usar la ventaja. A eso se refiere no matar. Sí. Hay que entender que en el Antiguo Testamento Dios está estableciendo un pueblo, una nación, y que la lucha de ellos era contra carne y contra sangre. No así en este nuevo pacto, que nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad. La pena de muerte existió, incluso Dios la establece desde el gobierno del hombre cuando Noé, pero está refiriéndose a no asesinarás. Ese es pecado delante de Dios. Pregunto, y para ambos la pregunta, ¿qué de un cristiano que esté en la Policía Nacional? Se enfrenta con un grupo de delincuentes y tiene que sacar su arma de reglamento y disparar su arma y matar. ¿Qué? ¿Qué podríamos pensar? ¿Qué podríamos opinar respecto a esto? La policía, creo, según entiendo, no tiene autoridad de dispararle a otra persona. Pero o sea, lo hacen. Por eso, bueno, algunos, pero tenemos curiosamente que el delincuente sí puede dispararle al policía, pero el policía no puede dispararle al delincuente. Bueno, pero un guardia de seguridad que esté cuidando un negocio con su arma de reglamento, llegan a asaltar el negocio, los delincuentes sacan sus armas, ¿él qué haría? ¿Qué hace? ¿Y es cristiano? Sí. Si es cristiano no va a disparar. ¿Va a dejar que lo maten? ¿O es la vida de él? ¿O el negocio? No, es que él está trabajando. Entonces, habría que ver, por eso les digo el término matar. Sí. Que la Biblia habla de asesinar. Ese es el pecado. Sí. Aquella persona que hasta le vigila los pasos a su víctima y lo va a ejecutar. Eso es lo que Dios condena. Hay homicidios, alguien que va en su vehículo, atropella a alguien, se muere, lo mató, sí. Pero no es un asesinato si no lo hace con la intención de matarlo. Pero tiene que pagar un accidente. Precio. Correcto, sí. Pero se le llama homicidio culposo, porque no va con premeditación, no va con alevosía y no va con ventaja. Sí, exacto. Un magistrado en los países donde esté establecida la pena de muerte y toca dictar sentencia, ordena que maten. Así. Pero no es un asesinato, es el cumplimiento de las leyes establecidas en ese país. Por eso hay que tener y establecer la diferencia entre lo que es matar y lo que es asesinar. Sí, pero... Claro, nosotros estamos en contra
de la muerte, ya sea Así es. culposa, Así ya es. sea homicidio, ya sea En cualquier asesinato, instancia. en Sí. cualquier instancia. La iglesia está en contra de eso. Ya son casos especiales. Correcto. Sí. Casos especiales que obviamente son asuntos humanos que le puede pasar a usted, que nos está viendo, nos puede pasar a nosotros. Y no digamos a aquellas personas que están involucradas en instituciones como la policía, como el ejército, o son guardaespaldas, o cuidan un negocio como guardias de seguridad, y que tienen una indumentaria, tienen un arma, pero también no olvidemos que ellos representan una autoridad, Sí. están investidos de una autoridad. Ahora, la autoridad está para traer orden, Así es. está para beneficiar a la mayoría de las personas, está para poner las cosas en su debido lugar, no sobrepasarse de ahí, porque entonces se conoce como abuso de autoridad. Entonces, obviamente, si llega un momento y la persona tiene un arma de reglamento y se conoce que esta persona, su proceder es un proceder cristiano, que ama a Dios, decente, que no anda en problemas de ninguna índole, que está contrario a la ley, que no está metido en asuntos oscuros, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, el Señor es protector, Amén. el Señor es santo, Él sabe defender a lo suyo. Así es. Pero si llega también el momento donde Él tendrá que defenderse, tendrá que hacerlo, Imagínate ¿verdad? que su familia esté en riesgo, ¿Sí? porque Los casos pueden ser múltiples. un malhechor o varios invaden la intimidad de su hogar. Los casos pueden ser múltiples. Pueden ser múltiples. Entonces Sí. nosotros, la iglesia, tenemos que quitarnos una venda que se ha venido enseñando a la iglesia desde hace desde el siglo pasado, donde se dice que el cristiano no tiene ni siquiera derecho a defenderse. Se toman como bases textos como que si te pegan una mejilla, pon la otra. Pero esto se está refiriendo a que si alguien te hace un mal, no le pagues con otro mal. Sí. Así es. Pero si usted tiene que O escapar, sea, el Señor no nos incita a nosotros a la venganza. Así es. no. claro. Nosotros estamos como iglesia para respetar las leyes, para hacer uso de la autoridad de una manera correcta, para llevar el amor de Cristo a las demás personas, para orar por las demás personas y confiar en fe en esa protección divina que el Señor ha prometido darnos a los suyos. Amén. Pastor. Todo lo que los pastores están mencionando están en lo correcto y Dios mismo apoya eso, porque sí se le dio los mandamientos al pueblo de Israel y se les dijo no matarás, pero en aquellas personas que le quitaran la vida a otro ser humano, no con premeditación, ni alevosía, ni ventaja, entonces Dios le ordenó a Moisés que construyera unas casas de refugio. Una ciudad de refugio. Sí. Y entonces, esta persona que había cometido el homicidio y que no lo había hecho con premeditación, ni Que no era alevosía, ni culpable. ventaja, entonces podía huir a esa ciudad de refugio. Correcto. Y allí se salvaba la vida. Correcto. ¿Ah? Después, por supuesto, iba en un proceso de juicio, Así es. ¿verdad? Así es. Pero que Dios mismo, o sea, Dios no es que le está diciendo a usted nunca vaya a matar en su vida, porque si usted maneja un carro, se le atraviesa a alguien que va Sí, con porque alcohol el en mismo su carro es cuerpo, un arma. o sea, ¿verdad? Entonces, Sí. pero ahí es donde están los lugares de refugio, donde usted se va a refugiar y usted entra en un proceso, ¿verdad? Para defender su punto. Quiero Sí. leerles esta palabra referente a lo que es el matar y el asesinar. Sí. El que hiriere, en Éxodo 21:12,
el que hiriere a alguno haciéndole morir así, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Lo que él mencionaba. Correcto. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo Y y lo matare con alevosía. con alevosía, lo que estábamos hablando, de mi altar lo quitarás para que muera. Así es. Y el 23:7 dice, de palabra de mentira, siempre en Éxodo, te alejarás y no matarás al inocente y justo, Así es. porque yo no justificaré al impío. Ahí está. Amén. Está hablando entonces el Señor. Correcto. Hay un texto que habla de la legítima defensa, dice que cuando el malhechor o el delincuente entra a tu casa, ahí mismo está en Éxodo, no sé si es 22:2. Éxodo. 22:2, dice, sí, dice, ¿lo tenés, hermano? Sí, lo Ok. tengo. Dice Éxodo 22:2, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Ahí está. Entonces, mis amados, aquí ya hemos establecido lo que es Así. matar y lo que es asesinar. Así. Entonces Dios dijo, no matarás, pero el contexto histórico es, no asesinarás. Dios mismo dice que el que lo hace con alevosía, pues ese va a ser castigado, va a ser juzgado. Correcto. Aunque reiteramos, Porque ya es algo planificado. Sí. aunque reiteramos, ¿verdad? nosotros como siervos del Señor estamos en contra de todo lo que es muerte en todos los Y orar a Dios para que nos sentidos. libre, ¿verdad? De, Así de es, algo que Es no semejante. ocurra algo correcto, como es eso. correcto. Así es. Seguimos, mis amados, en su programa Tiempos de Libertad. Vamos a hacer una pregunta más al pastor Juan José. Y una pregunta que es tema de actualidad. Pastor, ¿cómo definir o cómo define usted a un cristiano carnal? Bueno, creo que en el tiempo que nos resta en el programa es corto para poder definir esta pregunta. Parece una pregunta simple, sencilla, pero no lo es. Sencilla, no es sencilla. Yo puedo contestarle sencillamente, ¿verdad? Pero, en primer lugar, quiero decir que la palabra hebrea para carne es basar y la palabra griega es sar, que se refiere en un sentido físico, Corpóreo. corpóreo, al cuerpo, designa al cuerpo, ya sea el cuerpo humano o el cuerpo animal. En Levítico 6:27 tenemos algo como esto. Quiero que lo ponga en su pantalla ahí. Ayúdenos, hermanos. Levítico 6:27. Nos dice ahí la escritura, todo lo que tocare su carne, está hablando del cuerpo, será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere en lugar santo. También tenemos en 1 Corintios 15, hermano, ponga 1 Corintios 15, 39, para que podamos notar que la Biblia hace una diferencia con esta misma palabra, porque en el español la palabra carne simplemente es carne para todo, ¿verdad? 1 Corintios 15, 39 dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, y otra la de los peces, y otra la de las aves. Entonces, de aquí, hermanos y amigos, se puede decir que con frecuencia aparece la expresión carne al hablar de la vida del hombre frente a la posición de Dios. O sea, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos ante la grandeza, la eternidad del Dios maravilloso que nos presenta la Biblia? La posición que nosotros tenemos, porque ciertamente Dios es excelso y es eterno, mas el hombre es finito.
Y hay muchas figuras con las cuales se compara la vida, la carne del hombre aquí en la tierra. Dice que hablando de la carne, hablando de su existencia material, física, corpórea, la vida del ser humano es como la hierba que en la mañana florece, pero que en la tarde se seca por la intensidad del sol. Entonces es algo efímera. Al hablar entonces sobre esto, en Isaías 46, no sé si el hermano me puede auxiliar con ese versículo, Isaías 46, o ustedes me ayudan ahí, nos dice ahí, Isaías 46, hermano. Ese es el versículo 30, capítulo 30, versículo 6, 46. Ok, gracias. Dice, voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne, mire cómo se compara, es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. Bueno, ese es por un lado lo que es el significado de la carne. Ahora, está el otro lado del significado de la carne, que se expresa en el sentido moral. ¿Qué significa? La oposición a Dios. Ya no tiene nada que ver con lo corpóreo, con lo físico. La carne, en relación a eso, se designa aquellas obras de la persona donde en abierta oposición o rebeldía a Dios, empezando por la misma salvación, porque la persona carnal es una persona que la misma salvación la quiere sustentar o proveérsela a sí mismo por sus propios medios, y no quiere ser partícipe de la confrontación de la palabra de Dios para que en él se produzca el arrepentimiento, y de esa manera abandone todas las obras de la carne para que por el poder del Espíritu empiece a vivir una vida en consonancia agradable en la presencia de Dios. Gracias, pastor. Por razones de tiempo vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a continuar con este punto. Porque esto es muy extenso, y hay puntos diversos en cuanto a la posición que usted está planteando. Para algunos no existe el cristiano carnal porque el cristiano es espiritual, sino que simplemente es una etapa en la vida del creyente, pero eso lo vamos a ver. Para el próximo lunes, mis amados, vamos a tratar el tema judaizantes en la iglesia de hoy. Así que usted vaya preparándose para que nos haga sus llamaditas, sus mensajes al programa el próximo lunes. Judaizantes en la iglesia de hoy. Hoy pues llegamos al final de su programa Tiempos de Libertad, y el cual pues le damos la honra y la gloria a Dios por permitirnos tener en el aire. Un Amén. Saludo para mi esposa, mis hijos, toda mi familia que están viendo el programa en la casa, y nos despedimos junto a nuestros queridos y amados pastores, y nos vemos el próximo lunes de 1 a 2 de la tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos Amén. A todos.